buenos días. Un placer estar de nuevo con ustedes acá en este taller de lectura, en este grupo de lectura de las obras de Kierkegaard, donde estamos leyendo el texto de o lo uno o lo otro, un fragmento de vida. Sabemos que estamos leyendo el primer tomo. Kierkegaard, cuando escribe este libro, lo divide en dos tomos, ¿no? Los papeles de A, que corresponde al primer volumen compuesto por 8 textos, y los papeles de B. Recordemos rápidamente la historia, ¿no? En el prólogo nos cuenta Kierkegaard que, bueno, no es Kierkegaard, es Víctor el Eremita, el que de una u otra forma dice que compró un cajón, un mueble, y dentro del mueble habían unos papeles y luego se puso a leer los papeles y los organizó y había este libro. Es decir, todo el libro surge como una especie de fábula filosófica que, o mejor dicho, una fábula cuyo contenido van a ser todas estas reflexiones filosóficas, ¿no? Eso es lo que está ahí en el prólogo, eso lo habíamos visto al comienzo de nuestra primera sesión. Ya hoy estamos por la sesión 20, por nuestro 20º encuentro, así que pues para mí es un placer iniciar este año nuevo, este 2024, con la lectura de un texto que me gusta mucho, es muy valioso, no es excesivamente largo, es el texto de Siluetas. Sí, hemos terminado justo para finalizar el año pasado, terminamos el texto del reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno, que es una comprensión de la figura de Antígona, de cómo Antígona podría encarnar la figura de lo trágico antiguo en lo trágico moderno, y cómo había una diferencia fundamental entre la tragedia antigua y la tragedia moderna, y esa diferencia era el tema de la pena, pena y dolor, ¿no? Mientras que la tragedia antigua enfatizaba en la pena, la tragedia moderna enfatiza en el dolor, y el dolor implica conciencia. ¿Sí? Y por eso la Antígona que presenta Kierkegaard es una Antígona consciente, una Antígona que es consciente de lo que ha hecho su padre, de lo que ha hecho su madre, de lo que han hecho sus hermanos, de lo que ha hecho su tío, lo sabe y aún así ella decide hacer lo que va a hacer. La idea el vínculo entre conciencia y dolor, como lo habíamos ya señalado, es una tesis muy importante en el transcurso del siglo XIX y también dentro del XX. Sí, quizás hoy en el siglo XXI lo hemos problematizado, precisamente porque ha sido una forma muy constitutiva durante los últimos 2 siglos de entender la conciencia. Sí, conciencia corporal como dolor corporal, conciencia anímica como dolor anímico, conciencia medioambiental como dolor medioambiental. Y bueno, de ahí va un poco toda esta idea. El texto de Siluetas va, digamos, como por la misma línea que el texto de Antígona. Nos va a hablar acerca del dolor raya pena de 3 figuras femeninas, de María Beaumarchais, de Doña Elvira y de Margarita. Son figuras tomadas de construcciones artísticas, literarias, y demás. Sí, ya lo vamos a mirar. Y llama poderosamente la atención que sean 3 figuras femeninas. Esto es algo que, digamos, ha sido un poco pasado por alto. O sea, ha sido pasado por alto el hecho de que Kierkegaard haya hecho una reflexión profunda y sistemática sobre el concepto de lo femenino y muestra claramente el concepto, digamos, o la disrupción que establece Kierkegaard respecto a la filosofía de la época. Recordemos que la filosofía alemana de bueno, de mediados del siglo XIX era profundamente misógina. Hegel, Schopenhauer e incluso hasta finales del siglo XIX, el mismo Freud, Nietzsche, van a tener unas posturas profundamente misóginas, y Kierkegaard reconoce el valor de lo femenino. Claro, la comprensión kierkegaardiana de lo femenino no es la comprensión reivindicativa que van a tener los movimientos feministas posteriores de la actualidad y cuya, no sé, de Barbie, por ejemplo, y de todas las obras que han establecido las feministas de primera, segunda, tercera generación, feministas como Simone de Beauvoir y compañía. No, la comprensión de lo femenino que va a establecer Kierkegaard es profundamente estético existencial. Y eso ha hecho que, pues obviamente, las propuestas kierkegaardianas no tengan demasiado eco en la comprensión de lo femenino tal como funciona hoy en día, tal como lo entendemos hoy en día. Sin embargo, en nuestro foro interno, un ejercicio profundamente existencial, pues creo yo que hay una comprensión muy sugerente. Repito, esto es una forma en la que Kierkegaard va a mostrar cómo puede romper,
¿sí? Con estas propuestas filosóficas del mundo alemán que son misóginas, no porque Kierkegaard sea una buena persona y mira cómo él sí tiene en cuenta a las mujeres mientras que Schopenhauer no, sino porque precisamente Kierkegaard se da cuenta que lo que la filosofía dice que está pensando, que es la totalidad y el absoluto, no lo está pensando en absoluto, ¿sí? Y precisamente uno de estos temas es lo femenino. Lo femenino. Algo que también se va a dar cuenta más adelante Benjamin, más o menos Kierkegaard escribe esto en 1800, en la década de los 40 de 1800, unos 80 años después, más o menos, por allá en 1920-30, en un texto que se llama La metafísica de la juventud, Walter Benjamin va a mostrar cómo precisamente la figura de lo femenino, ¿sí? Es fundamental en la comprensión de lo que es nuestra existencia, ¿sí? Y repito, no solamente del papel oprimido que ha tenido la mujer a lo largo de los siglos, que es un ejercicio que el feminismo ha ido reivindicando y que cada vez nos falta más, pues una lucha de igualdad de derechos que cada vez nos falta, que todavía nos falta, sino una comprensión de lo femenino como un elemento del, por un lado de lo natural, pero por otro lado de lo humano, ¿sí? De lo humano. Bien, vamos entonces un poco a leer este texto. En la invitación a este curso, a este espacio, habíamos compartido también un texto que es interesante, un texto que ha sido escrito por Pablo Uriel Rodríguez de CONICET y Alejandro Peña de USAL, dos filósofos argentinos, que el texto se llama La desesperación femenina en siluetas, una mirada religiosa de la mujer seducida y abandonada. Bueno, ahí está un poco la idea del texto, tal como lo presenta a estos dos autores, están centrado en la obra de Siluetas de Kierkegaard, como lo pone acá, y él trata de mostrar el concepto de la desesperación femenina, según ellos, a la luz del ensayo de Siluetas, firmado con el seudónimo estético que aparece en o lo uno o lo otro, que ya dijimos que era los papeles de A que encuentra Víctor el Eremita, ¿no? La idea principal del presente escrito consiste en rastrear el lugar y características de la desesperación femenina en el marco de lo que dentro del pensamiento de Kierkegaard podríamos caracterizar o podríamos denominar la fenomenología del espíritu desesperado. En un primer momento, el trabajo reconstruye el perfil y las particularidades de cada una de las mujeres abandonadas presentadas en siluetas. Y en la segunda parte nos detendremos en el concepto de la desesperación a la luz de las categorías éticas del seudónimo ético y del cristianismo descrito por Anticlimacus, que, si mi memoria no me falla, es el que describe el concepto de la angustia. Bien, a nosotros nos interesaría la primera parte, se lo recomiendo si lo quieren echar una mirada, luego en algún momento podríamos saltar a mirar unos textos, pero vinimos acá a leer Kierkegaard, así que pues vamos a leer Kierkegaard. Este es un texto que, bueno, acá lo indica nuevamente. Tenemos, denme un segundo, yo tengo acá el libro para revisar las notas. Bien, en las notas, estas son las notas a siluetas, tenemos que el texto se llama Siluetas, pasatiempo psicológico, ¿no? Recitado ante los cofrades cosepultos, ¿no? Cada vez este concepto de la cofradía, de los cofrades cosepultos se va volviendo cada vez más importante y miremos un poco dónde están las notas. La nota uno dice que este ensayo, sí, en un borrador del 25 de julio de 1842, Kierkegaard subtitula este ensayo como ensayo de necromancia. Ensayo de necromancia, ¿no? La necromancia como la forma de convocar a los muertos. Tradicionalmente ha sido tomado en artes adivinatorias, ¿no? Despertar a los muertos para hablar con ellos y que nos revelen dónde guardaron sus tesoros o que acusen a los que causaron su fallecimiento. Pero pues en general la necromancia, digamos, en sentido literal, es pues una mancia, o sea, es una forma de adivinar el futuro a través de los muertos. Eh,
Hay unas reflexiones muy profundas. Hay un texto de Schopenhauer que también se llamó sobre la necromancia y es un ensayo de Schopenhauer sobre si hay fantasmas y espectros. Eso aparece en Parerga y Paralipómena. Vi que lo están vendiendo por separado acá en Colombia. Y de hecho, por ahí lo tengo. Ay, valdría la pena mostrarlo. Denme un segundo. Bueno, juro que lo tengo por ahí, no sé en dónde tengo que buscarlo bien, pero podemos mostrarlo acá, ¿no? Acá está, ¿sí? Ensayo sobre la nigromancia de Schopenhauer. Está a 39.000 pesos en la Panamericana, más o menos el equivalente a unos $10, más o menos. Que repito, es un fragmento de Parerga y Paralipómena. Y pues ahí nosotros podríamos echarle como una mirada, ¿no? Pero repito, es una muestra de cómo Kierkegaard está metido en las reflexiones sobre su época, sin embargo, pues él está metiendo su propio tono. Ahora, que el texto sobre las mujeres sea un ensayo de nigromancia, de pronto no deja bien parqueado a Kierkegaard en la comprensión de la reivindicación de lo femenino de lo que estamos hablando, pero nuestro interés acá no es justificar a Kierkegaard, sino pensar con él, ¿no? Entonces, vamos a mirar, lo había establecido como un ensayo en necromancia. Recordemos que estamos hablando con los cofrades cosepultos, ¿sí? Y bueno, vamos a mirar un poco cómo va esto. Vamos a arrancar el texto. El texto entonces empieza acá, Siluetas, página 183, y empieza con un poema de Lessing, si bueno, no me falla, que tiene las siguientes citas. No, se supone que está en alemán, vamos a tratar de leerlo, ahí está igual la traducción. Dice, Abgeschworen mag die Liebe immer sein, Liebe sauber wie in dieser Höhle. Die berauschte, überraschte Seele in Vergessenheit des Schwüres sein. El amor puede siempre abjurarse, su hechizo se acurruca en ese hueco, y el alma ebria y sorprendida en el olvido del juramento. Gestern liebt sich, heute leidet sich, morgen sterb ich, dennoch denk ich, heut und morgen gern an gestern. Ayer amaba, hoy sufro, mañana muero. Prefiero, empero, hoy y mañana pensar en ayer. Ambas referencias están tomadas de mentiras. La segunda, de hecho ahí lo dice. Se me olvidó, acá está. La primera cita dice que no está identificada. La segunda cita está tomada de un poema de Lessing que se llama Lied aus dem Spanischen, ¿sí? Como canción de aus dem Spanischen, como, sí, desde lo español, desde los españoles, desde España, podríamos pensarlo, ¿sí? Y está bueno, y hace parte de las obras completas de Lessing, volumen 132. El fragmento está en el volumen 17, ¿no? Un segundo, listo. Bien, ahí está. Él empieza básicamente con dos referencias a Lessing. Una referencia claramente romántica, es decir, pues que se refiere al amor, y la otra referencia completamente nostálgica, es decir, que refiere al pasado, y ambas son claramente románticas, en un sentido pues literario y técnico del término. Bien, vamos a dar el libro por acá para ir mirando las referencias y vamos a leer. Alocución improvisada. Festejemos este día la fundación de nuestra asociación. Vuelve a llenarnos de júbilo que se haya repetido una vez más la feliz circunstancia que el más largo de los días llegue a su fin y la noche emprenda su victoria. Todo ese largo día hemos esperado y hasta hace tan solo un instante suspirábamos aún por su longitud, mas ahora nuestra desesperación se ha tornado alegría. Si bien es cierto que la victoria es insignificante y que la preeminencia del día se hará sentir por un rato, no se nos escapa que su hegemonía está hecha añicos. Por ello, no esperemos a que todos hayan advertido la victoria de la noche para regocijarnos con ella. No esperemos a que la modorrada vida burguesa nos recuerde que el día declina. No, así como la joven novia espera impaciente la llegada de la noche, así aguardamos nosotros, nostálgicos, el primer atisbo de la noche, el primer anuncio de su inminente victoria, y la alegría y la sorpresa son tanto mayores cuanto más cerca hemos estado de desesperar por cómo habríamos de soportar que los días
no se acortaran. Es un anhelo de la noche que, oye, acá Kierkegaard no lo dice, pero hay un eco claro y profundamente romántico que está inspirado en uno de mis top 2 top 3 de poemarios, que son los himnos a la noche de Novalis, ¿sí? Donde justamente pues nos va a mostrar esto. Vamos a mirar, sí, quiero compartirles un momento, no sé por qué no me carga acá. Quiero compartirles un fragmento de los poemas a la noche de Novalis, precisamente como para que lo miremos, ¿no? Entonces, estos son los himnos a la noche y los cánticos espirituales de Novalis. Vamos a, luego, pues, valdría la pena echarle una mirada a los profundos textos de Novalis. Es un autor que siempre me ha encantado leer. Y sobre todo me gustan esto, el 2 y el 3 de los himnos a la noche. Dice Novalis, ¿habrá de volver siempre la mañana? ¿No tendrá término el terrestre poder? Un infausto trajín devora el vuelo celeste de la noche que desciende. Nunca arderá eternamente el secreto holocausto del amor. Limitado es el tiempo de la luz, pero sin tiempo y sin espacio es el imperio de la noche. Eterna es la duración del sueño, sagrado sueño. No escatimes tus favores a quienes se consagran a la noche en esta jornada terrenal. La devoción a la noche es una devoción profundamente romántica, mientras que el mundo ilustrado y el mundo moderno había, digamos, había dedicado sus esfuerzos a utilizar pues, la luz del día como jornada laboral para la transformación misma de la naturaleza, para construir museos, hacer universidades, bibliotecas, conquistas y demás. La noche fue conquistada realmente hasta hace relativamente poco, hasta finales del siglo XIX, cuando hubo luz pública y cuando hubo electricidad y pudimos hacer cosas por la noche. Tradicionalmente la noche eran momentos de pues de retirarse, de leer, de pasar en familia, de evitar que nos comieran las fieras de los caminos, sí, de evitar a ladrones y bandidos en las caravanas en las que nos encontrásemos. Y poco más, ¿no? La noche era un espacio de descanso, sí, digamos que nuestra animalidad en tanto mamíferos, en tanto homínidos, se patentaba muy fuertemente en los momentos de la noche. El romanticismo reivindica precisamente la noche como un escenario del alma, del espíritu, ¿sí? Y justamente esta idea de la noche pues va a quedar clarísimamente consignada en los textos románticos. Hoy lo hemos hasta caricaturizado un poco, ¿no? El poeta que va por la noche y mira la luna y escribe sus versos, pero pues sí, eso era así, en una forma de reivindicar la noche, en contextos donde pues había una digamos, pues una hiperactividad durante el día, porque pues básicamente durante la noche no había mucho que hacer. Más adelante lo va a volver a decir Novalis, en el poema 4 dice, ahora sé, ya sé cuándo llegará la última mañana, cuando la luz dejará de ahuyentar la noche y al amor. Este vínculo entre noche y amor es profundamente romántico. Hoy en día no sabe a cacho eso, se ha vuelto romántico ni demás, pero oye, por otro lado, es parte de la esencia fundamental del romanticismo, ¿no? Hay un texto muy bonito que se llama El alma romántica y el sueño. Si mi memoria no me falla, esto está publicado, esto es de Albert Gauguin, y si ahora no me falla, está publicado por el Fondo de Cultura. Revisemos rápidamente. Tal cual, el alma romántica y el sueño es una referencia, es una serie de referencias literarias sobre pues justamente la idea del romanticismo, el alma romántica, ¿sí? Y la idea de la noche. En la noche nosotros dormimos y también soñamos y el sueño abre una segunda vida y lo que es, como lo decía justamente Jean Paul, uno de estos escritores románticos tan conocidos, ¿no? El sueño es una segunda vida. Y todas estas ideas románticas empiezan a atravesar y empiezan a tener como su eco en la consolidación de una estética que es la estética del romanticismo, una estética de la noche, de la luna, del amor.
de la pasión, del sueño, de la otra vida y con ello pues lo que eso sigue, de los monstruos, de los odios, de las venganzas y bueno, el romanticismo es profundamente complejo, vale la pena que le echemos una mirada. Esto es un texto que, repito, está en plena consonancia con todas estas referencias a las que nos estamos, pues que estamos teniendo en cuenta, ¿no? Y finalmente, miremos que el último apartado del texto de los himnos a la noche em, se llama El anhelo de la muerte. El anhelo de la muerte. Lo cual entonces empieza a tener cierto sentido la referencia kierkegaardiana de que estos ensayos que van a ser unos ensayos estas aventuras psicológicas, ¿sí? Como lo había subtitulado en vez de un ensayo en nigromancia, pues tenga sentido. En el fondo es una forma de anhelo de la muerte, lo cual muestra pues una sensibilidad profundamente romántica que Kierkegaard comparte, pero que al mismo tiempo va a criticar. Como lo vamos a mirar, ¿no? Ahí está Novalis, cuando tengan tiempo, échenle una mirada a los himnos de la noche, himnos a la noche. Es uno de los poemarios más bellos que existen, creo yo. Esta traducción no me está satisfaciendo mucho, hay bastantes, pero bueno, ahí las dejamos. Sigamos. Un año ha transcurrido y nuestra asociación aún subsiste. ¿Deberíamos celebrar, queridos cofrades cosepultos, celebrar que su existencia pone en solfa nuestra doctrina acerca de la decadencia de todas las cosas? ¿No deberíamos más bien deplorar su existencia y celebrar que en cada caso solo le queda un año más de existencia? Ese es Kierkegaard. Pues si en este plazo no hubiese desaparecido, ¿no estaríamos dispuestos a disolverla nosotros mismos? En el momento de su fundación no propusimos planes de gran alcance, pues familiarizados con la miseria de la vida y la perfidia de la existencia, decidimos acudir en auxilio de la ley universal y aniquilarnos a nosotros mismos si es que ésta no se nos adelantaba. Un año ha transcurrido y nuestra asociación sigue estando repleta. Nadie ha sido aún reemplazado, nadie se ha reemplazado a sí mismo. Y es que a cada uno de nosotros le sobra orgullo para hacer algo así, porque todos tenemos la muerte por la felicidad suprema. ¿Sí? Repito, pues justamente pues, es una tesis romántica, pero también es una forma irónica de tratar esta idea romántica, ¿no? Y pues acá tenemos como sobre una reflexión, digamos, unas palabras sobre la asociación. Creo que entre las cosas que he leído de Kierkegaard, nunca he leído un texto que hable, o sea, que se dedique específicamente a esta asociación imaginaria de los cofrades cosepultos. Seguramente la hay, tendría que buscarla. Deberíamos celebrarlo y no más bien deplorarlo, y solo regocijarnos con la esperanza de que el enredo de la vida ha de dispersarnos pronto, de que la tempestad de la vida ha de llevarnos pronto. En verdad, que estos pensamientos resultan más apropiados para nuestra asociación, que concuerdan mejor con el carácter festivo de este instante, con el medio por entero. Pues ¿no es acaso ingenioso y significativo que el suelo de esta pequeña habitación esté, según la costumbre nacional, teñido de verde como dispuesto para un funeral? ¿Y acaso no nos da la naturaleza que nos rodea su aprobación a juzgar por la salvaje tormenta que brama a nuestro alrededor y atendiendo al poderoso aullido del viento? Eso, enmudezcamos por un instante y escuchemos la música de la tormenta, su intrépido curso, su audaz desafío, el obstinado rugido del mar y el angustioso suspiro del bosque, el desesperado fragor de los árboles y el tímido siseo de la hierba. Sigo encontrando estas referencias románticas, ¿no? Nosotros recordemos que el inicio del romanticismo, el del romanticismo alemán, está en ese movimiento que se llamó el Sturm und Drang, ¿no? Sturm und Drang, que era un grupo de poetas, de jóvenes poetas, donde estaba Schlegel y creo que Herder alcanzó a pasar también por ahí. Bueno, en fin, em, Goethe creo que esto los influyó bastante y la idea es que eran unos jóvenes poetas que querían precisamente hacer de la poesía eso, Sturm und Drang, tormenta y trueno, ¿sí? Es lo que traduce.
Y pues sobre eso se ha escrito ríos de tinta, valdría y la mayoría son cosas muy buenas, la verdad, sí, sobre el Sturm und Drang. Y digamos que ahí está la génesis de lo que es la estética romántica, sobre todo lo que es el romanticismo alemán. Tengo, no sé, esto es una tesis profundamente del, es una tesis profundamente romántica en el sentido del Sturm und Drang. Cierto que la gente sostiene que la voz de la divinidad no se encuentra en el desatado temporal, sino en la callada brisa, como dice en Isaías, ¿no? Mas nuestro oído no está hecho para captar a calladas brisas, sino para absorber el ruido de los elementos. ¿Y por qué no irrumpe con más violencia aún y pone fin a la vida y al mundo y a este breve discurso que al menos goza de la ventaja respecto a todo lo anterior de que pronto se dará por acabado? Ah, ese torbellino que es el principio íntimo del mundo, aun cuando la gente sin tan siquiera notarlo se da a engullir y a beber, a casarse y a multiplicarse con despreocupada prisa. Ojalá irrumpiese y con profunda indignación se quitase de encima las montañas y los estados y los productos de la cultura y los sagaces hallazgos de la gente. Ojalá irrumpiese con este último y estremecedor silbido que, con mayor seguridad, aunque la trompeta del juicio final, anuncia la decadencia de todas las cosas. Ojalá se agitase y en un remolino levantase la desnuda peña en cuya cima nos hallamos, con la misma facilidad con la que un bufido de su nariz levantaría un tamo. Mas la noche vence y el día mengua y la esperanza crece. Llenemos una vez más las copas, queridos compañeros de taberna. Con este grial te saludo, eterna madre de todas las cosas. Silenciosa noche. Esta es una referencia que aparece también en Novalis, ¿no? La noche como madre, ¿sí? Que van a ser unas figuras que por lo más muy femeninas. La noche como madre, la noche como amiga, la noche como amante, la noche como maestra. Eh, Listo, de ti vino todo y a ti vuelve todo de nuevo. Apiádate entonces otra vez del mundo, álzate de nuevo para recobrar todas las cosas y presérvanos a todos nosotros escondidos en tu seno. A ti te saludo, oscura noche, te saludo como se saluda al vencedor, y este es mi consuelo, pues tú lo acortas todo, el día y la vida, y las fatigas del recuerdo en un olvido eterno. Bien, entonces acá tenemos como pues una versión kierkegaardiana de lo que sería una oda a la noche, ¿sí? Que, oye, me gusta, me parece linda, me parece que funciona. Desde el tiempo en que Lessing pusiera fin con su famoso ensayo Laoconte al conflicto de límites entre la poesía y el arte, aparece que puede considerarse como resultado, reconocido de modo unánime por los esteticistas, que la diferencia es que el arte reside en la categoría del espacio y la poesía en la categoría del tiempo, que el arte representa lo que está en reposo y la poesía lo que está en movimiento. Sí, el texto de Laoconte es un texto muy sugerente del Lessing. Es un texto que lamentablemente se lee poco. Y digo lamentablemente porque creo que tendría mucho que enseñarnos. Si bien el tema fundamental es uno de estos, pues es el tema que Kierkegaard nos está mostrando, ¿sí? Que es la distinción entre arte y poesía. Laoconte de Lessing. Eh, y pues la diferencia que nos va a dar es básicamente va a ser esta, ¿no? Mientras que el arte es estático, la poesía fluye, mientras que el arte, como la escultura, la arquitectura, tienen que ver con el espacio, la poesía tiene que ver con el tiempo, en fin. Hay una reflexión también profunda que va a establecer Lessing en el Laoconte y es la relación entre arte y dolor. Es decir, la pregunta de hasta qué punto el arte puede expresar y representar el dolor. Recordemos, y esto es algo bello y también profundamente romántico, ¿sí? Compartamos de nuevo esto. Miremos Laoconte de Lessing. El Laoconte de Lessing, bueno, acá podemos ver el libro, ¿no? Es cualquiera de estos, no sé, este, ¿sí? El Laoconte de Lessing. Tenemos la figura de Laoconte, ¿no? Que si nosotros la miramos, pues es esta estatua, no recuerdo, creo que está en los museos vaticanos, si mi memoria no me falla. Y Laoconte es este personaje que tenemos acá en la mitad, que no recuerdo ahorita la historia en la mitología, pero es castigado a que sus hijos sean devorados por una gran serpiente.
Esta gran serpiente, pues está comiendo a sus hijos. Acá, mira, a ver si nosotros lo podemos agrandar un poco más. Bueno, agrandémoslo. Sí, acá se ve como la serpiente se enrosca entre las piernas del padre y de sus hijos. La versión, pues debería tener como el resto de la serpiente. Acá nosotros vemos la cabeza que está mordiendo justamente como las caderas del padre de Loconte, mientras pues ataca a sus hijos. La idea es una expresión profundamente dolorosa. A ver, no solamente lo está matando a él, le está matando a sus hijos y él es impotente pese a su fuerza, además que pues está siendo, digamos, víctima del cumplimiento de un castigo divino y demás. Eh, Lessing se hace la pregunta en el Laoconte de hasta qué punto el arte puede representar el dolor. Tradicionalmente, nosotros habíamos asumido que el arte tiene por objeto la belleza, y eso es una comprensión muy clásica, ¿no? De que viene desde el Renacimiento, que viene desde San Agustín, que viene desde Plotino, que viene desde Platón, ¿sí? Y que va a permear el mundo moderno en el clasicismo francés, por ejemplo, y demás, ¿no? Esa idea de que el arte pueda ser feo, de que el arte pueda ser doloroso. No, porque es que había lo que Schopenhauer y uno más adelante van a llamar la tríada platónica, una identidad entre lo bueno, lo verdadero y lo bello. O como también se llamaba la kalos kagateia, el kalos kagatos, ¿sí? La unión entre lo que es bello y lo que es bueno. Entonces, la belleza no podría representar algo que no fuese moralmente bueno. Y el dolor es un castigo, el dolor no es bueno, el dolor no entra dentro de las paridades de lo deseable, ¿sí? Y en este sentido, pues la representación del dolor fue un objeto de discusión muy profundo en el siglo XIX, finales del XVIII, comienzos del XIX. Lessing vivió a finales del XVIII y justamente esto va a permear el mundo romántico también, el mundo romántico, las tesis y los textos de Lessing, donde pues no, repito, no solamente se está discutiendo estos tecnicismos de si arte y poesía son lo mismo y cuál es la dimensión temporal o espacial de la una y la otra, sino a mi juicio y a juicio de otros, una de las discusiones más profundas que se abren en el texto de Lessing es la posibilidad de que el arte represente el dolor. Pensémoslo hoy en día, incluso en las inteligencias artificiales existe este límite. Si uno le dice, oye, represéntame a una figura de una mujer crucificada y tal, te va a decir como, "Ey, no, 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 eso va en contra de nuestras políticas de creación de imágenes". Y uno, ¿por qué? O sea, por qué puedo tener la imagen de un Cristo crucificado y no de una virgen crucificada? No sé, pues porque la inteligencia artificial no conoce mis intenciones. Nosotros estamos en una sociedad donde pues fácilmente este tipo de materiales puede manipularse y divulgarse muy rápidamente. Y pues las empresas detrás de las inteligencias artificiales dicen como, mira, no nos metamos en eso. Pero en el fondo, filosóficamente hay una discusión de qué podemos representarnos y qué no. Y ese es, en el fondo, desde un abordaje estético, artístico y estético, es el abordaje que se pregunta Lessing en su texto de Loconte. Volvamos al texto, volvamos al texto. Volvamos a leer, desde el tiempo en que Lessing pusiera fin con su famoso ensayo Loconte, al conflicto entre los límites de la poesía y el arte parece que puede considerarse como resultado, reconocido de modo unánime, por todos los esteticistas que la diferencia es que el arte recibe en la categoría del espacio y la poesía en la de tiempo. Que el arte representa lo que está en reposo y la poesía lo que está en movimiento. Por eso, lo que debe convertirse en objeto de representación artística debe poseer la calmosa transparencia dada cuando el fuero interno reposa en un correspondiente fuero externo, como la escultura. Cuanto menos es este el caso más difícil, es la labor para el artista, hasta el momento en que se hace valer la diferencia, la cual le enseña que para él no hay labor alguna. Si aplicamos esto mismo, que aquí no ha sido sino mencionado de paso, a la relación entre la pena y la alegría, nos apercibiremos con facilidad de que la alegría se deja representar artísticamente con mayor facilidad que la pena. La alegría se deja representar con mayor facilidad que la pena. ¿Sí? Con ello no ha sido en modo alguno negado que la pena se deje representar artísticamente, aunque sí queda dicho que se alcanza un punto donde para ella es esencial establecer una contradicción entre el fuero interno y el externo, que hace su representación imposible para el arte.
Y bueno, ya vemos para dónde va la tesis. La tesis de Kierkegaard es que la pena y el dolor van a encontrar su expresión en la poesía más que en el arte. Recordemos, y eso lo habíamos visto bueno, acá, pongámoslo acá como representación de la alegría y de la pena. Y recordemos que Kierkegaard en el primer ensayo, bueno, o sea, después de los Diapsalmatas, en el de los estadios eróticos intermedios o el erotismo musical, en la primera parte nos hace una reflexión precisamente sobre este tipo de ideas artísticas. Estamos acá en la página 95, echémosle una mirada a ver si lo encontramos. Estos son los Diapsalmatas. Nosotros lo habíamos leído ya hace unas cuantas semanas. Em, miremos rápidamente, inmediatamente de la sensualidad. La música es un lenguaje, no, va antes, va apenas él empieza a establecer las distinciones entre los artistas. Él habla acá, él habla de qué idea es más abstracta y él va a mostrar cuál es el medio más abstracto y él va a decir que hay medios más abstractos para representar unos que otros. Y entonces él va a hablar, por ejemplo, de la arquitectura, de la escultura, de la pintura y de la música. Y él nos va a mostrar cómo hay ciertas ideas que se expresan mejor en artes más abstractos y hay otras ideas que se expresan mejor en artes más sensibles, ¿no? Que es básicamente un poco lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, hay ideas que se expresan, la alegría es más concreta. Y en este sentido se puede expresar más a partir pues, de un arte menos abstracto, como la arquitectura, ¿sí? Mientras que hay otras ideas que se necesitan de elementos más abstractos para su expresión, ¿sí? Como puede ser la pena, pero también como puede ser el amor, también como puede ser el amor, ¿no? Que es un poco lo que nos había mostrado pues el primer texto de Kierkegaard de los estadios eróticos inmediatos, ¿no? Valdría la pena ponerle acá vamos a ponerle acá, ¿esta qué página es? La 81 y estamos en la 93. Entonces, 93, no, perdón, estamos en la 95. Entonces vamos a ponerle acá, página 81 y esta es la 187. ¿Dónde está? ¿Dónde era que estamos? Acá. Listo. Listo, entonces la referencia que estamos encontrando acá es muy interesante, ¿no? Porque lo que nos está diciendo Kierkegaard es la pena digamos, la pena se expresaría mejor poéticamente, mientras que la alegría se expresaría mejor artísticamente. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esto, ¿no? Que mientras que el arte reside en la categoría del espacio, la poesía reside en la categoría del tiempo, ¿sí? Entre la pena y la alegría nos apercibiremos con facilidad de que la alegría se deja representar artísticamente con mayor facilidad que la pena. Con ello no ha sido en modo alguno negado que la pena se deje representar artísticamente, aunque sí queda dicho que se alcanza un punto donde para ella es esencial establecer una contradicción entre el fuero interno y el externo, que hace su representación imposible para el arte. Lo mismo que pasa con el amor en la expresión, sí, en la expresión de lo erótico musical. Entonces nos damos cuenta en este sentido que la música hace parte de la poesía. La música hace parte de la poesía. Y todas aquellas reflexiones que habíamos hecho en el primer texto, el de los estadios eróticos intermedios o sobre el erotismo musical, a propósito de el lenguaje y la música, pues tienen cabida acá, tienen cabida acá. Ello reside a su vez en la propia esencia de la pena. A la alegría le corresponde querer revelarse. La pena quiere esconderse y en ocasiones hasta engañar. Y en ocasiones hasta engañar.
La alegría es comunicativa, francamente sociable, quiere manifestarse. La pena es retraída, callada, solitaria, retorna siempre a sí misma. Seguro de que la exactitud de lo dicho no lo negará nadie por poco que haya hecho de la vida objeto de su observación. Hay hombres cuya complexión es tal que, al sufrir una afección, la sangre fluye hacia el sistema epidérmico, siendo entonces visible en el fuero externo el movimiento interior. La complexión de otros es de índole tal que la sangre fluye en sentido inverso, hacia los ventrículos y otras partes internas del organismo. Más o menos así se comportan la pena y la alegría con respecto al modo de manifestarse. La complexión descrita en primer lugar resulta mucho más fácil de observar que la otra. En la primera se ve la expresión, el movimiento interior es visible en el fuero externo. En la segunda complexión se intuye el movimiento interior. La palidez exterior es como el adiós del fuero interno, y el pensamiento y la fantasía corren tras el fugitivo que se oculta en lo recóndito. Esto vale para la clase de pena que examinaré en adelante, la cual podemos denominar aquí como pena reflexiva, ¿no? En el fondo, y Kierkegaard ya nos lo ha dicho, toda pena es reflexiva, porque la pena tiene precisamente un movimiento interior, vuelve siempre sobre sí misma, nos lo acaba de decir, retorna siempre a sí misma. Y pues bueno, eso es la idea de lo que significa una pena reflexiva o un movimiento reflexivo. Pero vamos a mirar que pues justamente eh, pues va a desarrollar esta idea, ¿no? Y en ese sentido vemos cómo traemos la idea que habíamos leído en el texto anterior, en el de Antígona, cómo vemos que la conciencia está asociada al dolor porque la conciencia como ejercicio de reflexión implica ser conciencia de algo, y lo dirá Husserl, y en este sentido esta conciencia pues nos va a hacer conscientes de lo que nos rompe, lo que nos quiebra, lo que no obedece nuestra voluntad, lo que nos incomoda. Sí, ahí es donde nace la conciencia. Sí, ahí es donde nace la conciencia y la conciencia nace como una conciencia de límites, va a decir Kant, la conciencia, o Fichte también, la conciencia nace como justamente como ruptura, como separación, como dolor como dolor, ¿sí? Que es una tesis que ya habíamos examinado y es del siglo XIX y Kierkegaard nos va a mostrar que en ello reside la tragedia moderna. La tragedia moderna no es tanto una pena en tanto dolor físico y exterior, sino la tragedia moderna es más bien la pena interior, ¿sí? Es la pena interior, es este dolor, esta pena reflexiva. El fuero externo contiene aquí con mucho solo una seña que nos pone sobre la pista, en ocasiones ni siquiera tanto. Esta pena no se deja representar artísticamente, pues el equilibrio entre el fuero interno y el externo está roto, por lo que no reside en categorías espaciales, ¿sí? Por lo que no reside en categorías espaciales. Tampoco se deja representar en este otro respecto dado que no goza de calma interior alguna, sino que se encuentra en perpetuo movimiento, aunque este movimiento no la colma de resultados nuevos, más bien es el movimiento mismo lo esencial. Como una ardilla en su jaula gira dentro de sí misma, aunque no de modo tan uniforme como este animal, sino alternando sin cesar por la combinación de los determinantes internos de la pena. Aquello que hace que la pena reflexiva no pueda ser objeto de representación artística es que carece de sosiego, que no se pone de acuerdo consigo misma, que no reposa en ninguna expresión determinada y concreta. Entonces, claro, mientras que la alegría puede concretarse en algo, como lo habíamos dicho al comienzo, ¿sí? No sé, en espacios festivos, en bombas, en luces, ¿sí? La pena se vuelve más abstracta, es difícil apresarla específicamente en una forma concreta de su representación artística. Y por ello, la alegría puede ser más fácilmente objeto del arte, mientras que la pena es más fácilmente objeto de la poesía. Recordemos, la música hace parte de la poesía, ¿sí? Y acá Kierkegaard pues nos va a dar nos refuerza el argumento, ¿no? Lo que pasa es que la pena reflexiva, ¿sí? No se aquieta, no encuentra sosiego, no se pone de acuerdo consigo misma. La pena en el fondo es una forma de contradicción, ¿sí? Y eso nosotros lo entendemos. Cuando nosotros nos sentimos mal, tristes, no sé, ansiosos, angustiados, desesperados, abandonados,
Es difícil entender cómo nos sentimos y decimos, así como decimos una cosa, podemos decir luego otra y luego otra y luego otra, y ninguna es falsa, ninguna nos expresa 100%, y si encontrásemos algo que nos expresara al 100%, de todas maneras le seguimos dando vueltas, ¿no? Y eso es algo que quizás en nuestra experiencia humana más cotidiana pasa con la música, ¿no? Por ahí había un meme que decía como, hey Alexa, súbele el volumen a esa canción que me hace sentir triste porque no sufrí bastante. Sí, algo de eso. Cuando estamos tristes, oímos música que nos pone tristes. Sobre eso hay mucho dicho. La idea más elemental es porque sentimos una especie de comprensión por algo exterior, en este caso, pues la canción y quien la haya compuesto y más, pero en el fondo es un ejercicio reflexivo, ¿sí? Vamos a la canción, volvemos a nosotros, vamos a la canción, volvemos a nosotros, vamos a la canción, volvemos a nosotros, y podemos hundirnos en una, dos, tres, cuatro, 10 canciones, toda nuestra tristeza, y al final eso no está quieto, no encuentra sosiego. La alegría es diferente, ¿sí? La alegría se expresa en una foto, la alegría es la estamos pasando tan genial que, oye, ven, tómanos la foto va a quedar para el recuerdo, nosotros vamos a seguir estando felices y luego cuando yo veo la foto digo, maravilloso el día. Ese día la pasamos genial. Sí, estuvimos felices. Mm, es algo de una u otra manera que Kierkegaard se está dando cuenta acá, recordando las tesis de Lessing en el Laoconte, y que pues nosotros todavía vivimos en pleno siglo XXI. Retomemos. Como el enfermo que en su dolor ora se hace de este lado, ora este otro, la pena reflexiva da vuelcos para dar con su objeto y con su expresión. Cuando la pena tiene sosiego, el interior de la pena logra entonces, con el tiempo, promoverse, hacerse visible en lo exterior y, de ese modo, convertirse en objeto de representación artística. Cuando la pena atesora sosiego y reposo, el movimiento se activa desde dentro hacia afuera. La pena reflexiva se mueve hacia adentro, como la sangre que huye de la periferia y que solo permite que se la intuya por medio de la presurosa palidez. La pena reflexiva no conlleva ninguna modificación esencial de lo exterior. Nada más empezar, la pena se apresura hacia adentro y solo un observador muy detallista intuye su desaparición. Luego, aquella vela con todo detalle por lo que, porque lo exterior sea lo menos llamativo posible. Y entonces Kierkegaard nos está mostrando precisamente esto. Tradicionalmente la pena no se nota. O sea, lo decimos acá en términos cotidianos, la procesión va por dentro. La procesión va por dentro. Y es un poco lo que Kierkegaard nos está mostrando acá. Nos saluda Edwin Potes. Hola Edwin, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Que si te comparto el texto, claro que sí, te lo puedo compartir. De todas maneras, dame un segundito. El texto lo estamos leyendo, pues en la versión digital, claramente, sí, de los papeles de Kierkegaard. Y lo puedes encontrar en este link, en el... dame un segundo. Yo lo tenía Hola, profe, puesto. gracias. ¿Cómo van Qué tus gusto cosas? saludarte. Edwin, ¿todo Bien, bien? profe. Hace Bien, rato, vamos dando. Hace en- mucho. hace rato, hace rato. ¿Cómo van Sí, tus cosas? ¿Cómo señor. va tu vida? Bien, bien, vamos bien. Espéreme, yo enciendo aquí la cámara para saludarlo como se debe. Eso, por favor. Hay que Hola, dar la profe, cara. ¿cómo te va? Sí, así es, hay que dar la cara y más en estos espacios de la filosofía. Hay que ser frentero en la filosofía. Bien, profe, realmente hace rato quería meterme al espacio. Ahorita pues tengo una mascota, entonces estaba en el proceso de su vacunación, entonces llegué y pues vi que estabas conectado y pues nada, me parece súper estos espacios que has generado. La idea es poder retomar nuevamente, digamos, en forma la filosofía y qué mejor que con su merced que ha sido un maestro para mí. Realmente las clases que vi en la universidad fueron maravillosas. A mí me encantaron mucho, entonces creo que voy a seguirte bastante aquí. Yo te sigo por ahí en algunas redes y demás. Entonces, pues nada, aquí con toda la energía, creo que te agradezco mucho por el espacio. No, Edwin, tú sabes, siempre bienvenido y cuando si algún día te quieres pasar por la universidad también, chévere. Ah, Estos bien, bien. espacios los hacemos porque, pues, porque nos gusta leer, nos gusta pensar, nos gusta Kierkegaard y bueno, no tienen mayores pretensiones, no por ahora, pero bueno, ahí vamos mirando. Ahí te acabo de mandar el link Vale. por el chat, entonces está en un drive, lo puedes descargar. Mentiras, te envié el que no era, acabo de darme cuenta. Bueno, descarga también ese. Te acabo de enviar Ese de que, te acabo de el que enviar me envías. el concepto de la ironía.
No sé, dam- bien, súper, súper. Los voy a ento- empezar a leer, profe, para ponerme al día entonces. ¿En qué capítulo vas en este? en este vamos en el cuarto apenas. Ah, bien, bien, ya van Vamos hasta en el adelante. cuarto. Igual, ahí te lo acabo de mandar. El segundo sí es. El segundo sí es, ¿listo? Listo, señor, Y vale, vale. de todas maneras, si le quieres echar una mirada, ven, compartimos acá. eh, Ahora sí. Ah, listo. Ahí deberíamos estar viendo el canal de YouTube. Sí, correcto, ahí estamos. Súper bien. Ahí está la lista del grupo de lectura de Kierkegaard, que son las 19 sesiones de lectura que hemos hecho. ¿Sí? Pues Vale, como profe. la estamos haciendo, pues charlamos y tales. Sí, Sí, señor. te va a copiar también la lista por si le quieres echar una mirada ahí en el canal. Pues claro, cada video es de hora y media más o menos, entonces pues puede ser un buen rato, pero oye. Está bien. Los trancones bogotanos, ¿sí? Las Sí, lavadas así de es. loza, este tipo de cosas, sí, pues Aplica, aplica. aplica, ¿por qué no? Se pone ahí uno de fondo y uno va escuchando a ver qué es lo que están Vale, y diciendo esos estás en la filósofos. universidad entonces también dictando, sí. Sí, este semestre que acaba de terminar, o sea, el segundo de los 2023, dicté un seminario de Kierkegaard. Este semestre sigo, no, creo que no voy a dictar el de Kierkegaard, voy a dictar uno de filosofía del romanticismo, filosofía, o sea, Mm, filosofía y literatura en el contexto del romanticismo. Por eso estoy súper. con la sensibilidad romántica alborotada, porque he estado preparando No, estaba viendo el texto que me pega bastante, digamos, como para hacer una reflexión sobre el tema de la pena, que no sí. sé si se vincula con otras emociones también que tienen que ver con eso. No sé si la pena uno la oculta, está en un ocultamiento también. Pues Kierkegaard muestra claramente que, pues esta es un poco la idea, la pena no, o sea, la pena en principio no tiene una dimensión exterior. Uy, se me fue acá no tiene una dimensión exterior. Podríamos ponérsela, pero en el fondo la pena por su propio movimiento es un movimiento reflexivo. Él lo había mostrado, espérate, nos volvemos a a una parte que habíamos visto en el texto pasado. Dame un segundito. Tun, 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 tun. Más atrás, ven, lo miramos por acá. Mira, acá lo dice. En la página 166 dice, en la tragedia antigua la pena es más profunda, el dolor menor. En la moderna el dolor es mayor, la pena menor. La pena Mm, encierra siempre algo más sustancial que el dolor. El dolor denota siempre una reflexión acerca del sufrimiento que la pena no conoce. Entonces, acá hay una terminología, lamentablemente este texto no está muy traducido, entonces habría que mirar otras traducciones cómo diferencian este concepto de pena y dolor. No tengo la versión danesa y tampoco sé danés, aun cuando por ahí tengo la versión alemana, podríamos mirar qué ok. conceptos utilizan. Pero independientemente de ello, la definición que está utilizando Kierkegaard es clara. La pena, ¿sí? Encierra una parte más sustancial del dolor y en este sentido podríamos considerarla como algo exterior. El dolor es reflexivo, el dolor siempre es reflexión sobre el sufrimiento. Y era lo que estamos diciendo hace un rato, mostrando cómo para Kierkegaard, al igual que para Schopenhauer, al igual que para Mainländer, por ejemplo, y al igual que para muchos de estos pesimistas del siglo XIX, la conciencia es sinónimo del dolor. ¿Sí? Nosotros, el hecho de que seamos conscientes muestra que sufrimos. Hay ejemplos cutres que pone Schopenhauer, pero sí, tú no sientes tus pies, sino cuando te duelen, te salen hongos, te talla la media, te talla el pie, ¿sí? O sea, en principio tú andas bien, tú no sientes el codo hasta que no te pegas en él. Sí, son un poco Claro. ejemplos cutres, no, es más o menos como los que presenta Schopenhauer y demás, pero luego Schopenhauer extrapola esto a la totalidad, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que significa ser yo mismo? Ser yo mismo significa no poder ser los otros. Y esa limitación es un dolor para mí. Yo quisiera ser más alto. Oye, yo quisiera ser Ryan Gosling, yo quisiera ser Brad Pitt, yo quisiera... No lo soy, no tengo su plata, no tengo su físico, no tengo su apariencia, tengo voz nasal. Pues pucha, pues todo eso me duele, obvio, ¿sí? Todo eso me Claro. duele, pero me duele en tanto reflexión de esos límites. O sea, la conciencia genera dolor. La conciencia, Pero también limita, o sea, genera un límite. claro, porque la conciencia siempre es conciencia de un límite. Ese es el ejemplo que va a poner Kant, lo pone, pero es más claro en Fichte.
Fichte va a mostrar, recordemos la tesis de Fichte, que el yo pone a un no yo para poder ser consciente de sí mismo. La idea de Fichte es que va, de hecho, Wittgenstein pone el ejemplo más bonito, pero aplica lo mismo. Y pensemos lo siguiente, Edwin. ¿Qué pasaría si yo tuviese una visión, ¿sí? Una visión que lo atraviesa todo. Entonces estoy mirando, veo la pantalla, pero atraviesa la pantalla, veo la pared, atraviesa la pared, llega a la cocina, atraviesa la cocina, llega al otro edificio, sigue, llega al parque, atraviesa el árbol, sigue, 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 y nada obstaculiza la visión. ¿Qué veo? No veo nada. No veo nada. ¿Sí? La ver requiere del límite. Y ese ejemplo que pone Wittgenstein es más palabras menos, en otros ejemplos lo va a utilizar o lo había utilizado Fichte para mostrar cómo la conciencia siempre es una conciencia de límite. Yo tengo una conciencia de mí en virtud de lo que yo no soy. Si yo no soy capaz de diferenciar, ¿sí? O sea, lo que yo soy de lo que es el pocillo, de lo que es el computador, de lo que es la pared, de lo que es la cocina, de lo que es el parque, de lo que es, ¿sí? Pues si yo soy todo, pues no soy nada, Mm, ¿sí? Entonces, la sí. única forma de ser yo, de tener identidad, de tener conciencia, es a través de limitaciones. Una conciencia infinita, oye, eso aplica a Dios, pero como lo va a mostrar Fichte justamente, y ahí es donde nace el idealismo, eso no se entiende como substancia. No es que Dios sea una conciencia infinita de hecho. Dios es una conciencia infinita en proceso, ¿sí? Y pues Dios se está conociendo a través de nosotros. Que esa es la tesis del idealismo y quien mejor la va a desarrollar es Hegel. Pues mientras que Fichte todavía quiere establecer que pues esa conciencia divina no es dolorosa, Schelling dice, obviamente si Dios se está conociendo, tiene que conocerse sufriendo. Y por eso se conoce de manera humana, miserable, con hambre, y, ¿sí? Y Hegel lo va a decir de la misma manera. Entonces, la propuesta acá es esta, ¿no? Más adelante, como lo estamos viendo, él nos habla de pena reflexiva, no de dolor, pero lo que nos está diciendo en esta definición es que en el fondo la pena reflexiva es el dolor y el dolor, pues, es una forma de la pena en términos reflexivos, ¿sí? El dolor denota siempre una reflexión acerca del sufrimiento que la pena no conoce. La pena es un poco el sufrimiento puro y llano, no sé, me machuqué y me duele, ¿sí? Eso de, ay, Mm, entonces me duele el dedo. Y pues sí, duele, somos seres sensibles, si me machuqué, me duele. Pero el hecho de que me ponga a reflexionar sobre el dolor, que como me machuqué, entonces ya no voy a poder, no sé, no voy a poder jugar videojuegos. Y como no voy a poder jugar videojuegos, entonces voy a perder mi ranking con mis amigos en Fortnite y en FIFA. Y como esto, oye, eso no ha pasado, eso está acá, pero eso me hace sufrir. ¿Sí? mm, No lo pongamos con un dedo, pongámoslo radicalmente con, no sé, otro tipo de, va a poner ejemplos turbios de mutilación, ¿sí? La pérdida de un brazo, la pérdida de una pierna, ¿sí? Una cosa es la pena, o sea, pena como sufrimiento físico, lo que pasa, pues, oye, si no tienes una pierna, eso ha de doler, ¿sí? Pero lo otro es el dolor o pena reflexiva, y es todo aquello que tú sufres por estar pensando en el dolor. No en balde decía Epicuro en el mundo antiguo, que el miedo al dolor suele ser el dolor más extendido, ¿sí? Porque nos duele cuando todavía no ha acontecido. Y por eso para Epicuro ese es el dolor que más debemos evitar, ¿sí? Porque a ver, somos sensibles, nos va a doler algo, sí, pero el miedo al dolor nos incapacita en vida, nos incapacita en vida. Y es algo que de una u otra forma Kierkegaard está retomando, no en la lectura epicúrea, pero pues en su planteamiento. Y esto lo vale, decía respecto a Antígona y pues ahora lo estamos mirando en este otro texto de Siluetas. súper, profe. Muchísimas gracias ahí por la contextualización del tema y de la categoría. No, no, chévere, pues justamente para eso estamos mirando acá precisamente esta noción de pena reflexiva, que de hecho yo creo que nosotros hoy en día en pleno siglo XXI es una de nuestras mayores penas. O sea, la mayor cantidad de crisis de ansiedad, de depresión, de pánico, son penas profundamente reflexivas, ¿sí? Lo que pasa es que ya en este caso, y yo creo que kierkegaardianamente el diagnóstico ya se rompe, porque para Kierkegaard esta pena es interior. Pero en un ataque de ansiedad, en un ataque de pánico, o sea, colapsa el organismo a tal punto que se exterioriza y la gente no puede Se respirar, enferma.
se enferma, Bueno, se enferma. Pero en el fondo es eso, ¿qué es la ansiedad en el fondo? Sino un exceso de nivel reflexivo. Por eso, ¿cómo se calman las crisis de ansiedad? Aquí, en el presente, deja de pensar, respira, siente, mm, mira a tu alrededor. Es bajarle el tono al exceso reflexivo, porque, porque sí, yo en este, o sea, claro, esto es una perspectiva un poco más médica, clínica, si se quiere, pero a mí me parece que esta lectura de Kierkegaard es muy lúcida porque nos ayuda a pensar cómo gran parte de nuestras dolencias son de esta índole, son reflexivas más que sensibles. O sea, si a mí me duele una muela, pues voy al odontólogo, eso no tiene problemas. Pero si yo tengo una crisis de ansiedad, pues sí, voy al psicólogo, pero usualmente no puedo ir al psicólogo en el momento mismo de la crisis de ansiedad, de pronto un poquito después, o sí, y difícilmente eso, el psicólogo está cuando eso se repite, y entonces son penas profundamente reflexivas, ¿no? Ataques de pánico, etcétera, ¿sí? Que pues hoy en día, digamos, son como, sobre todo en contextos juveniles, ¿sí? Pues son escenarios que se viven cada vez más. Yo les decía hace poco a un estudiante de la universidad que para el semestre pasado me dijo, profesor, qué pena, no puedo presentar el examen, tengo un ataque de pánico y por los exámenes finales tales, me llevó una constancia médica así, y yo le dije como, pues oye, te deseo lo mejor, tengo una idea, afortunadamente creo, jamás he tenido un ataque de pánico en mi vida, no, o sea, mm, vivencialmente no sé lo que es, pero entiendo lo que significa estar completamente desbordado. ok, Y entonces uno dice como, wow, o sea, ya es un asunto que no es como casos psiquiátricos que se ven en asilos y tal, no, pues estudiantes de las universidades están, ¿sí? Sufren bajo estas penas profundamente reflexivas, para decirlo en términos de Kierkegaard, y oye, yo creo que pues obviamente vale la pena que podamos reflexionar y volver sobre estos temas, pues no sé, quizás para volver a lo que a decía modo de terapia, poco. a modo de terapia, como decía Epicuro, ¿no? Pues tú recuerdas que para Epicuro la filosofía se entendía como terapia, como el Sí. fármaco de la vida, ¿no? Cuando él hablaba del el tetrafármaco, ¿no? Los cuatro remedios del alma, pero el Epicuro lo dice, ¿no? Vana es la filosofía que no brinda un consuelo. O sea, si la filosofía no te ayuda a sentirte mejor, a vivir mejor, a estar mejor, pues, pues ¿para qué? Y mira, Ok. obviamente eso podemos abordarlo de múltiples maneras, pero sí, en este sentido estoy de acuerdo. En este sentido estoy de acuerdo. Pues bueno, Edwin, gusto en saludarte. Igual estamos por acá. Igualmente, profe. Vamos a seguir Y seguimos. leyendo. Ya nos quedan unos 20 minutos, entonces creo que alcanzamos a leer un par más. Listo, igual cualquier cosa, pues nada, saludas por acá. Acá estamos pendientes. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, sigamos entonces, leamos otra vez lo que acabamos de subrayar. La pena reflexiva no conlleva ninguna manifestación, modificación esencial en lo exterior, a menos, como lo habíamos dicho, que ya se desborde y se muestre, ¿no? O sea, como las crisis de ansiedad, donde dejamos de respirar y ese tipo de cosas. Nada más empezar, la pena se apresura hacia adentro y solo un observador muy detallista intuye su desaparición. Luego, aquella vela con todo detalle porque lo exterior sea lo menos llamativo posible. Puesto que busca de tal modo refugio hacia adentro, encuentra al fin un cercado, unos adentros, y allí cree poder permanecer, iniciando entonces su movimiento uniforme. Como el péndulo de un reloj se balancea sin poder encontrar reposo, empieza una y otra vez desde el principio, sin dejar de deliberar, de interrogar a los testigos, de confrontar y cotejar las diversas declaraciones, algo que ha hecho ya 100 veces, pero que nunca concluye. La uniformidad tiene con el paso del tiempo un efecto soporífero. Así como producen sopor el uniforme desliz de la gotera, el uniforme rotación de la rueda de la rueca, el monótono sonido que se produce cuando alguien va y viene marcando el paso en el piso de arriba, la pena reflexiva encuentra alivio en este movimiento, el cual, en tanto que emoción ilusoria, acaba por convertirse en una necesidad. En una necesidad. Sí, y él lo había dicho, ¿no? De un momento a otro eh, nos podemos acostumbrar a nuestra pena e incluso se nos hace necesaria, ¿sí? Se nos hace necesaria. Él lo había mostrado en uno de los diapsalmatas, ¿sí? Miremoslo rápidamente. Acá dice, digo de mi pena lo que dice el inglés de su casa. Mi pena is my castle, es mi castillo. Muchos hombres consideran que estar apenado es una de las comodidades
de la vida. Sí, la pena puede llegar a ser tan, o sea, tan constitutiva del interior que pues brinda identidad. Hay quienes basan su identidad en virtud de sus sufrimientos, de sus dolores, de sus penas, ¿sí? Y hay incluso quienes hacen alarde de lo que sufren y de las penas que llevan. Bueno, como se vuelve una especie de comodidad en la vida, una comodidad incómoda, claramente, pues porque es una pena, pero es una comodidad tenerla. Es una comodidad tenerla. Y Kierkegaard lo diagnostica en el siglo XIX y yo creo que es un diagnóstico que vale todavía para nosotros. Todavía para nosotros hay muchas personas que o sea, que se ve, hoy en día lo hablamos en lógica de privilegios, ¿no? Que porque tienen ciertos privilegios, dicen, no, pero no, espérate, yo también he sufrido, o sea, sí, pues yo he tenido ciertos privilegios y pues he podido, no sé, una educación universitaria y hacer maestría y tener una casa o tener mascotas o... No sé, o estudiar en el exterior, pero yo también he sufrido, o sea, como si necesitásemos justificar nuestra vida a través de que también hemos sufrido y básicamente porque pagamos el boleto del sufrimiento podemos hacer parte de una comunidad de dolientes, cuando pues eso es muy raro. Sí, claro, antiguamente, y eso se veía justamente en las clases, en la división en clases sociales del siglo X, y pues, siempre se ha visto esa diferencia entre los que sufren y los que no sufren, y los que sufren pues siempre son de menos categoría, pues ¿por qué sufren? ¿Sí? Entonces la nobleza francesa en la revolución consideraba que todos esos revolucionarios hambrientos y sufrientes y pobres, pues no merecían mucho precisamente porque sufrían. Pero justamente después de la revolución, todos querían mostrar que de una u otra manera habían sufrido para tener, digamos que era como su compra de ticket, ¿sí? Su pase de entrada al movimiento revolucionario. Kierkegaard le parece pues que esto es como un poco eh, llamativo. Hay gente que pues definitivamente encuentra como comodidades de la vida su propio dolor y en este sentido hacen de su pena una necesidad, hacen de su pena una necesidad. Por fin surge un cierto equilibrio y la impetuosa necesidad de hacer que la pena se declare, contando con que alguna vez haya podido manifestarse, cesa. Lo exterior está calmado y sosegado en un pequeño rincón de su fuero interno. Vive la pena como un preso a buen recaudo en una prisión subterránea en donde pasa la vida, año tras año, sin cesar en su movimiento uniforme, yendo y viniendo en su reducto, nunca cansada de recorrer la larga o corta senda de la pena. Lo que ocasiona la pena reflexiva puede residir, por un lado, en la índole subjetiva del individuo y por otro en la pena objetiva o en la ocasión de la pena. Sí, entonces la pena reflexiva puede surgir, ¿sí? Pues, por la personalidad propia de una persona, digamos, por la manera en la que la persona es, pero claramente, pues, pueden haber elementos externos, ¿no? Una pena objetiva o, pues, la ocasión por la cual esa pena se da. Un individuo ávido de reflexión desea transformar toda la pena en pena reflexiva. ¿Sí? Esto es buenísimo. Un individuo ávido de reflexión desea transformar toda pena en pena reflexión. Entonces, no sé, hacen de un dolor de muelas un problema de teodicea, ¿sí? De por qué Dios permite el dolor en el mundo. Y uno dice, oye, ya te duele la muela, tampoco es para tanto. No, sí, porque es que yo tengo posibilidad de ir a un odontólogo o yo no tengo posibilidad, pero y las personas que no, sí, entonces hacemos de un dolor de muelas un problema teológico político, cuando, pues, oye, pues, ¿por qué no? Pero pues es un dolor de muelas, o sea, pues, entonces, claro, la índole reflexiva, ¿sí? Permite que, pues, el individuo transforme en pena reflexiva toda pena, ¿sí? En pena reflexiva toda pena y complexión individuales le impiden asimilarse sin más la pena. No obstante, esto es una morbosidad que apenas logra interesarnos, dado que el modo en que cualquier contingencia sufre una metamorfosis es convirtiéndose en una pena reflexiva. El asunto es bien distinto cuando la pena objetiva o cuando la ocasión de la pena alumbra en el individuo mismo la reflexión que hace de la pena una pena reflexiva. Entonces Kierkegaard dice, mira, no nos interesa este caso exagerado, no es que vamos a transformar toda pena en una pena reflexiva, ¿sí? O sea, de eso de, no sé, me machuqué, entonces voy a hacerte odisea, o me duele la muela, voy a hacerte odisea,
O no sé, me corté cortándome las uñas, entonces voy a hablar de la precariedad laboral de las personas que trabajan en términos de, en salones de belleza y todo ese tipo de cosas. Él dice Kierkegaard, oye, pues sí, podemos llegar hasta allá, de poder se puede, pero eso es una morbosidad que no nos interesa, no nos interesa. Esa gimnasia mental de tratar de hacer de toda pena reflexión, en el fondo porque, pues porque ahí no podemos hacer mucho. ¿Sí? Y no nos permite ver lo que sí queremos ver. Y lo que queremos ver es esto. El asunto es bien distinto cuando la pena objetiva o cuando la ocasión de la pena alumbra en el individuo mismo la reflexión. Cuando el sufrimiento te lleva a pensar, ¿sí? Esto es lo que realmente le interesa a Kierkegaard, ¿sí? Repito, no el interés morboso de hacerlo, sino cuando hay una motivación de la pena a pensar. ¿Sí? Y ahí es cuando dice Kierkegaard, esto es lo que me parece más bien interesante. Este es siempre el caso allí donde la pena objetiva no se ha consolidado, dejando atrás una duda, sea cual sea por lo demás su índole. Acá se le aparece inmediato al pensamiento una gran multiplicidad, que será mayor cuantas más cosas haya vivido y experimentado uno, o cuanto mayor sea su propensión a emplear su perspicacia en tales experimentos. Sin embargo, no es en absoluto mi intención agotar dicha multiplicidad en un estudio exhaustivo y destacaré tan solo un único aspecto suyo, uno, que vamos a mirar cuál es. Pero antes de ello, retomemos un poco lo que estamos diciendo. Kierkegaard lo dice, mira, hay penas que por o la causa de la pena o por la pena que se está viviendo objetivamente hablando, o sea, exterior, llevan a una reflexión interior y abren una gran multiplicidad al pensamiento y al espíritu, que es en donde precisamente reside un poco la pena. Por lo general, pensémoslo, además porque Kierkegaard, recordemos que este texto Kierkegaard lo escribe para comprender por qué había terminado su relación con su amada, o sea, es un texto de Tusa. La ruptura afectiva es una de este tipo de penas, porque nos abre una posibilidad y una gran multiplicidad para pensar de, bueno, y si yo hubiera hecho esto, pero si la otra persona hubiera hecho esto, pero si hubiéramos hecho esto, pero si no hubiese pasado, ¿qué? Pero, sí, y como lo habíamos dicho, es una pena que oscila, donde es que lo había dicho acá, que era como una especie de péndulo, ¿no? Acá lo dice como el péndulo, ¿no? Como el péndulo de un reloj que se balancea, ¿sí? Es una pena que empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y podríamos eventualmente acostumbrarnos, ¿sí? Podríamos eventualmente acostumbrarnos. Pero trata de eso, ¿sí? Hay penas, o sea, no se trata de llevar a un plano, permítanme la metáfora, metastásico, ¿sí? O sea, de hacer metástasis de la razón y entonces queremos reflexionar sobre la pena más mínima de, no sé, me supo amargo el café, entonces voy a hacer una teoría, no sé, político-económica de las azúcares en Colombia. No, la pena no se inventa, más bien se da, ¿sí? Y Kierkegaard dice, mira, me interesa un único aspecto suyo, respetando el modo en el que ha aparecido mi observación. Cuando la ocasión de la pena es un engaño, la misma pena objetiva es de tal índole que engendra en el individuo la pena reflexiva. ¿Sí? El engaño es un ejemplo, es un muy buen ejemplo. Y es un muy buen ejemplo, ¿sí? El engaño amoroso, que es quizás como el que Kierkegaard tiene en mente, pero nosotros hoy en día hemos sufrido muchos engaños laborales, por ejemplo, ¿sí? Nos contratan y no nos pagan, o nos contratan y luego nos descontratan, ¿sí? No, nos promueven a empleados, como, ¿sí? Nos promueven a consumidores, como dicen por ahí. Eh, el engaño lleva a esta sensación de reflexión precisamente porque es algo exterior que nos hace preguntarnos por lo que nosotros somos. Poner en claro que un engaño es en verdad un engaño resulta a menudo muy difícil y sin embargo todo depende de ello. Mientras que para discutirlo, la pena no encuentra sosiego, sino que debe seguir deambulando en la reflexión. Cuando además de eso, el engaño no concierne a una cosa externa, sino a la totalidad de la vida interior de un hombre, el núcleo íntimo de su vida, la probabilidad de que la pena reflexiva acabe deambulando, crece todavía más. Pero, ¿qué podría calificar la vida de una mujer con más certeza que su amor? ¿Y qué es cuando la pena de un amor desgraciado se funda en un engaño? Tenemos incondicionalmente una pena reflexiva, ya sea que ésta dure toda la vida o que el individuo la venza.
Si bien el amor desgraciado es de por sí la más honda pena para una mujer, de ello no se sigue que todo amor desgraciado genere una pena reflexiva. Así, cuando el amado muere o ella quizás no es correspondida en su amor o las circunstancias de la vida impiden que se cumplan sus deseos, se da, sí, una ocasión para la pena, pero no para una pena reflexiva, a no ser que la persona en cuestión esté enferma de antemano, en cuyo caso aquella sería ajena a nuestro interés. Si por el contrario no está enferma, su pena se convierte en una pena inmediata y como tal se convertirá también en objeto de representación artística, mientras que por el contrario, al arte le resulta imposible expresar y representar la pena reflexiva o su asunto. La pena inmediata es justamente la inscripción y la expresión inmediatas de la impresión que causa la pena, las cuales concuerdan por entero, tal como sucede con la imagen que Verónica retuvo en su manto de lino, y la sagrada escritura de la pena permanece estampada en lo exterior, hermosa y clara, legible para todos. Acá, digamos, Kierkegaard nos está mostrando una pequeña introducción a lo que él le interesa en este texto. Recordemos que el texto de Siluetas es un ensayo psicológico sobre la pena y en particular sobre la pena erótica, la pena de amor. Y tal como lo habíamos visto al comienzo en este texto de la desesperación femenina en Siluetas, una mirada religiosa a la mujer seducida y abandonada, tiene que ver sobre todo con esto, ¿no? Con la comprensión un poco de cómo sufre, de qué significa la pena femenina. Claramente Kierkegaard está metido en el siglo XIX y en una sociedad danesa, muy deudora de la sociedad alemana, todavía muy machista, muy misógina y demás. Pero como lo habíamos dicho desde el comienzo, me llama poderosamente la atención que Kierkegaard trate de romper esta comprensión misógina tan germana tan danesa, que compartían Hegel, Schopenhauer, Freud, el mismo Nietzsche, indirectamente hasta el mismo Kant y tales, ¿sí? Y trate de pensar que en la experiencia de lo femenino y de la pena femenina se articulan ciertos conceptos existenciales fundamentales, ¿sí? Que culturalmente mediados se expresan en lo femenino tal como lo entendemos en ciertas mujeres, en particular en tres mujeres, que va a tomar claramente Kierkegaard de referencias literarias y artísticas. Mm, pero pues ahí está Kierkegaard pensando lo femenino, que, repito, obviamente al no ser una reflexión ético-política, al no ser una reflexión revolucionaria, al no ser una reflexión que está enmarcada en nuestras tradiciones de los feminismos, pues la reflexión de Kierkegaard sigue siendo un poco una reflexión más como eso, pues ay, no tan machista el considerar que lo propio de la mujer es el amor. Sí, bueno, sí, hoy en día lo vemos así, pero de todas maneras en su momento Kierkegaard está rompiendo con la perspectiva de que la mujer es, como lo va a decir, por ejemplo, Schopenhauer, lo dice el mismo Freud, sí, un hombre maltrecho, sí, una forma mal lograda de ser masculino. No, Kierkegaard considera que ser mujer implica una posición existencial fundamental diferente a la que tradicionalmente leemos nosotros como hombres masculinos, ¿sí? Y es interesante, precisamente porque Kierkegaard está abriendo un escenario. Repito, sus lecturas son más estéticas, no éticas, mucho menos políticas. Tampoco es que vayamos a decir que acá que Kierkegaard protofeminista ni nada por el estilo, porque a Kierkegaard no, el problema de Kierkegaard no son de géneros, el problema de Kierkegaard es de individuos. Y lo que Kierkegaard se está dando cuenta es que el individuo femenino, las mujeres, o sea, y mujeres muy específicas, con nombre y apellido que vamos a mirar más adelante, pues van a tener una expresión de la pena que no habríamos logrado comprender si no es a través de ellas. Y eso es importante. Lo mismo que va a pasar con Abraham en Temor y Temblor. Hay una expresión de la fe que no habríamos logrado entender si no es allí. Lo mismo que va a pasar con Don Juan. No habríamos podido comprender el erotismo de lo musical si no fuese allí. ¿Sí? Y que esa individualidad no es únicamente masculina, sino también femenina, es algo que está reivindicando Kierkegaard. Entonces sí, vamos a tener ahí como ciertas ideas que quizás pues no resulten hoy como lo más canónicas, pero en este contexto pues resultan muy lúcidas para mirar, ¿no? Y por ello pues ahí está, Kierkegaard lo dice, ¿no? El amor desgraciado es quizás la pena más honda para una mujer, pero valdría la pena volver un poco sobre estos conceptos, pero Kierkegaard nos está mostrando que precisamente la idea de lo femenino o la figura femenina, o mejor, los individuos femeninos, es decir, las mujeres y mujeres concretas de nombre y apellido, ¿sí? Pues tienen algo que decirnos a un nivel existencial cuando hablamos de la pena.
cuando hablamos de la pena. Vamos a leer todavía, yo creo que alcanzamos al terminar esta página de la izquierda, nos quedan 7 minutos. Dice Kierkegaard acá, la pena reflexiva no puede ser tanto objeto de representación artística, pues por una parte no es nunca existente, sino que está indefectiblemente en ciernes, y por la otra lo exterior, lo visible es distinto e indiferente. Listo. Esto nos retoma la idea de lo que habíamos dicho acá. ¿Sí? Como es un péndulo, como se mueve, difícilmente logramos apresarla. La pena reflexiva no conlleva ninguna modificación esencial de lo exterior, entonces no logramos expresarla en lo exterior. O como lo habíamos dicho a través del Laoconte, ¿sí? Si el arte reside en la categoría del espacio y la poesía en la del tiempo, pues la pena reflexiva tendrá que ser expresada en una poética del tiempo y no en un arte del espacio. Es como para articular un poco los puntos. Esto podría ser discutible, pero bueno, contando las artes plásticas que había en el siglo XIX, podríamos aceptar la idea. Así es que si el arte no quiere verse restringido a la ingenuidad, de la cual encontramos ejemplos en viejos escritos, en donde se representa una figura que da una idea aproximada de aquello que debería ser, mientras que, por otro lado, en su pecho descubrimos una placa, un corazón o cosas por el estilo, en donde podemos empaparnos de todo, en especial cuando la figura dirige hacia ello nuestra atención mediante su postura o incluso señalándolo, un efecto que bien podría lograrse también con solo escribir encima. Tome nota, por favor. Si no es esto lo que quiere, entonces el arte se ve obligado a renunciar a representaciones de este tipo y a cederlas a un tratamiento poético o psicológico. Es esta pena reflexiva la que me propongo exponer y hacer que, en la medida en que ello sea posible, salte a la vista en algunas imágenes. Las llamo siluetas. En parte para traer de inmediato a la memoria con esta denominación que la recojo del lado oscuro de la vida y en parte porque, al igual que las siluetas, no son inmediatamente visibles. Eh, en el siglo XIX había todo un arte de siluetas, ¿sí? De hecho, valdría la pena como subrayarlo de otro tono, no sé, pongámoslo naranja, como para, ¿sí? Mostrar que ahí es donde Kierkegaard nos está hablando de siluetas, ¿sí? En el siglo XIX había todo un arte de las siluetas. Mm, para nosotros silueta es el perímetro, es el contorno, no tiene demasiado, no tiene demasiada... no tiene demasiada significación. Sin embargo, las siluetas en el siglo XIX fueron una forma muy importante de representar, de retratar y de caricaturizar y de mostrar, pues, situaciones de la vida, partes de la vida, partes de, ¿sí? Hoy en día las utilizamos, pero repito, quizás no tengan como el valor tan profundo que lo llegaron a tener en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX habían siluetas de muchas de este tipo. ¿Sí? Incluso por ahí hay una silueta de Kierkegaard, ¿sí? Donde no como estas, que para nosotros esto es como una silueta, pero una silueta tiene que estar completamente rellena de negro, ¿sí? Justamente porque es una sombra, o sea, se proyecta la sombra y la sombra proyecta o muestra la silueta. Y Kierkegaard quiere pensar precisamente eso, quiero mostrar las siluetas de la pena reflexiva, en particular la del amor, y ya vamos a mirar por qué y quiere ponerlo en este sentido, ¿sí? Quiere proyectarlo a manera de siluetas, a manera de siluetas. Mi abuelo, que nació en el 1904, él ya falleció hace mucho tiempo, hace casi 20, más de 20 años, él tenía una colección de estas siluetas, ¿no? Y yo creo que si nosotros les preguntamos a si tenemos vivos a nuestros abuelos o bisabuelos, muy seguramente ellos habrán podido o ver o coleccionar o incluso todavía tengan algunas de estas siluetas porque pues era todo un arte y pues como los artistas exhibían su trabajo en revistas y en periódicos y la gente los recortaba y los coleccionaba, ¿no? Entonces, de esto se tratan las siluetas, de esto se tratan las siluetas. Volvamos a retomar lo que él nos está diciendo, ¿sí? En esta pena reflexiva, es esta pena reflexiva la que me propongo exponer y hacer que en la medida en que ella sea posible salte a la vista en algunas imágenes. Las llamo siluetas, en parte para traer de inmediato a la memoria con esta denominación que la recojo del lado oscuro de la vida y en parte
porque al igual que las siluetas, no son inmediatamente visibles. Si tomo una silueta con la mano, esta no me causa impresión alguna y puedo solo hacerme una idea de ella sujetándola contra la pared y dejando de contemplar la imagen inmediata para contemplar la que se muestra sobre la pared. Solo entonces la veo. Claro, recortamos la silueta o tenemos la silueta de algo y lo proyectamos en la luz, pero debo dejar de ver este algo para ver la silueta que se proyecta. Cojo la pena, la pongo a la luz y veo la silueta que proyecta. Entonces ahí la veo a manera de silueta. Eso mismo sucede con la imagen que quiero mostrar aquí. Una imagen interior que solo se hace perceptible en tanto en cuanto penetro lo exterior con la mirada. Quizás lo exterior no tiene nada de llamativo, pero en cuanto lo penetro con la mirada, solo entonces descubro esa imagen interior que quiero mostrar. Una imagen interior, perdón, que es demasiado fina para hacerse exteriormente visible, dado que ha sido tejida con los más acallados acordes del alma. Puedo contemplar una cuartilla de papel sin que éste resulte notable a la observación inmediata, y solo sujetándola contra la luz del día y penetrándola con la mirada, descubro la fina imagen interior que es, digamos, demasiado inmaterial para verse de modo inmediato. Fijad pues vuestra vista, queridos cofrades cosepultos, en esta imagen interior. No os dejéis perturbar por lo exterior, o mejor dicho, no lo suscitéis como yo lo desecho incesantemente para escudriñar mejor el fuero interno. Con todo, para seguir adelante con lo dicho, no necesito en absoluto exhortar esta asociación de la cual tengo el honor de ser miembro, pues aunque somos jóvenes, somos también todos lo suficientemente viejos para no dejarnos engañar por lo exterior o como para permanecer anclados a ellos. ¿O será que no? Pero bueno, vamos a dejar nuestra lectura ahí. La próxima sesión retomamos en este punto. Oye, empezamos, ya vamos a la 191. Esto nos rindió, leímos hoy de la 185 a la 191, unas 6 páginas. Está bien, el promedio son 5, más o menos 5 o 6. Entonces vamos en orden. La idea es que la próxima sesión vamos a seguir leyendo este texto. Si tienen la posibilidad de darle una lectura al texto de la desesperación femenina en siluetas, pues chévere porque la próxima sesión, ya cuando empecemos a hablar de las tres mujeres de las que nos habla Kierkegaard, pues vamos a entrar a mirar algunas referencias. Las tres mujeres de las que nos habla Kierkegaard son María Beaumarchais, Doña Elvira y Margarita. Margarita de Fausto, Doña Elvira de Don Juan y María Beaumarchais de... No me acuerdo. Tengo que repasar ya, creo que es una obra de teatro también, no me acuerdo ahorita. Bien, entonces ahí vamos a tener como las tres figuras femeninas específicas, con nombre y apellido, como lo habíamos dicho, que nos van a enseñar algo de la pena, algo de la pena. Y pues en este sentido va a tener mucho que ver, pues esto que hablamos de la fenomenología del espíritu desesperado. Este texto fue el que les mandé en el correo, entonces ahí lo podemos mirar. Igual, si no, pues lo buscamos en internet, la desesperación femenina en siluetas, ahí nos aparece. Es un texto no muy largo, 16 páginas, pero la letra es grande, se lee fácil, me gustó. Entonces, creo que nos puede servir de referencias. Si te lo comparto también, claro que sí, dame un segundito, busco acá el link y ya te lo mando. Mm, Mira, acá te mando la página y pues nada, tú lo descargas, ahí dice descargar PDF y ahí lo puedes descargar, ¿listo? Le haces clic ahí y de hecho pues vamos a mostrarlos Vale, pues. para eso. Sí, acá está, es una página del repositorio institucional del CONICET. El CONICET es como lo que era el Colciencias, acá el MinCiencias en Colombia, ¿sí? Y pues acá está en el repositorio institucional la desesperación femenina en siluetas, una mirada de la mujer seducida y abandonada. Claro, es una mirada religiosa porque pues lo va a articular con la perspectiva del estadio religioso de Anticlimacus. Nosotros no vamos a llegar hasta allá porque lo que nos interesa ahorita es leer Kierkegaard y estamos leyendo Kierkegaard, pues estamos leyendo este libro. Entonces, pues ahí está. Por mi parte no es más, ya pasamos la hora y media de acostumbrada, entonces vamos a dejarlo de ese tamaño. Vamos a despedirnos entonces dejando acá a Kierkegaard. Llegamos justamente ahí muy cerca cuando vaya a empezarnos a hablar de María Beaumarchais en la página 193, ¿sí?
Bueno, nosotros llevamos hasta la 191, pero bueno, ya la próxima sesión estaremos leyendo justamente a María Beaumarchais y las demás. Mira, es del Clavijo de Goethe. Es una obra de teatro de Goethe. Listo. Entonces, no me resta sino agradecerles por este espacio. Edwin, un placer volverte a ver por acá. Si pues nos vemos en la universidad, si no los otros sábados. Y pues Vale, no pues me resta sino agradecerles, desearles un feliz fin de semana y que los cielos nos miren con su beneplácito. Y hasta pronto. muchas gracias. Listo, te cuidas. Chao, chao.